Bueno, recién me acordaba cuando abrieron la Biblia una vez que vino el tiempo de la reconstrucción de los muros y encontraron la Biblia y dice que estuvieron todo el día leyendo la Biblia y que el pueblo en el final del día terminó de rodillas, llorando, clamando a Dios. En esta mañana quiero abrir las Escrituras, pero primero mostrarles cuál es el título del mensaje. El título es Cuando Dios te llama, cuando Dios te llama. Y quiero arrancar en la introducción con una distinción, porque voy a hablar de Job. En la introducción nada más voy a hablar de Job. Pero una distinción que estuve escuchando en esta semana de un doctor que no me acuerdo el nombre ahora. La distinción entre el dolor y el sufrimiento. Te pueden venir cosas feas en la vida que no te las esperabas. ¿Bien? Lo feo, lo inesperable, vos no lo podés evitar. Eso trae dolor. Ahora, el sufrimiento es la no capacidad de superar y gestionar correctamente el dolor. Cuando alguien no supera correctamente el dolor, no lo gestiona bien, hay sufrimiento continuo. Hay este dolor de forma continua, la manifestación de ese dolor. ¿Por qué? ¿Por qué mi papá me dejó? Dolor. Gestiono, leo correctamente desde la óptica de Dios y me supero. Y no estoy sufriendo y llorando por lo que me pasó. No lo supero y el sufrimiento viene. ¿Por qué mi papá me dejó cuando yo era chiquitito? O mi mamá, ¿por qué cuando yo era chiquito? Entonces el sufrimiento te tortura. Viene una situación difícil, la gestiono correctamente. Dios, gracias por esta situación difícil. Gracias. Entonces el sufrimiento no tiene lugar. El dolor sí, porque no puedo evitar la situación. Pero cuando no supero esto que me ocurre, empiezo. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me toca esto a mí? ¿Y por qué tengo que pasar por esto? Y el sufrimiento se pone sobre nuestras vidas como una roca que nos ponen en la cabeza y empieza a presionarnos. Habiendo dicho esto, un día Satanás se presenta delante de Dios y le pide a Dios que analice la vida de Job. El libro de Job, capítulo 1, versos 6 al 12, tiene como título Satanás, el título, ahí está, ¿lo ven? Abajo de Job 1 del 6 al 12. Satanás ataca el carácter de Job. Presten atención. Satanás ataca, le trae dolor a Job porque está atacando el carácter. ¿Qué significa? ¿Por qué muchas veces la gente dice, ¿por qué Dios permitió que a un hombre justo le pase lo que le pasó? Porque tenía que modificarse el carácter. Entonces, Satanás ataca el carácter de Job, dice la Biblia. Acá no hay que preguntarse si era justo, si era recto, si era temeroso de Dios, bárbaro, pero el carácter lo tenía flojito. Entonces Satanás ataca el carácter de Job. Un día, verso 6, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, hay una gran comitiva que se presenta delante de Dios y uno de ellos es Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job?
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero Dios tenía que trabajar con el carácter de Job. Sería todo eso, buen tipo, macanudo, temeroso, una persona que era recta, que andaba bien ante los ojos de Dios, bárbaro, pero el carácter lo tenía torcido. Y Satanás tenía la obligación de atacar a Job para ordenarle el carácter. Entonces, cuando Dios te llama, Dios primero reforma, trabaja en el carácter. Porque si no trabaja en el carácter, no hay forma de que nosotros podamos responder a Dios. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Vamos. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Si le pusiste una protección terrible, vamos, Dios. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. A Satanás le dice esto: solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, hacele lo que quieras, al punto tal de que llegó a tener hasta la lepra de la que se habla, puede ser hasta un cáncer en la piel, en el cuerpo de Job. Y salió Satanás delante de Jehová, ¿para qué? Para durante 41 capítulos, hasta el capítulo 42, que ocurre todo lo contrario a lo que venía pasando en 41 capítulos, 41 capítulos continuos, Satanás atacando el carácter de Job. Y cuando el carácter se acomodó, Dios dijo: listo, ahora lo voy a bendecir. Pero primero había que trabajar sobre el carácter, sobre lo que nadie ve, sobre lo que ve solo Dios. Entonces, todos en algún momento de nuestras vidas sentimos el llamado de Dios. Todos nosotros. Ya sea por la palabra que se predica, ya sea porque Dios mismo nos ministró a nuestro corazón, ya sea porque una persona vino y nos habló, o nuestra propia voz interna nos habla de nuestro llamado. Todos, en algún momento de nuestra vida, sentimos el llamado de Dios. El tema es cuando el carácter no ha sido moderado, y de esa forma mi carácter me lleva a que me gusten las cosas que están debajo del sol. Me tira más lo que está debajo del sol que lo eterno y la voluntad de Dios y mi llamado. Me tira muchísimo más. Entonces, cuando Dios trabaja sobre el carácter de una persona, lo que está haciendo Dios es rompiendo redes neuronales, quebrando sinapsis, que lleva años romper todo esto, activando lo que se llama en la neurociencia un robo hebiano en el cerebro para que los malos hábitos comiencen a debilitarse y ya no tengan tanto poder sobre la persona, creando en la superficie del cerebro nuevas rutas cerebrales para que la persona piense diferente. Entonces, Dios trabaja durante años con el carácter de una persona para que cambie. ¿Y cómo hace Dios para que el carácter de una persona cambie? Permite las pruebas, las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque me entusiasmo con mi llamado, pero de repente, ¡ay, mira! Las luces, aparecieron las luces de la vida, ¡qué cosa hermosa! Y mis rutas, que están contaminadas por mi concupiscencia de las imágenes del pasado, quieren eso y no quieren ir por el llamado de Dios. Entonces Dios dice: voy a probar el carácter de Job. Y así muchas veces Dios prueba nuestro carácter. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro llamado. Tengo que reconocer mi llamado. Tengo que reconocer mi llamado. Es necesario estar atentos a las señales de Dios que nos envía y nos dice: tengo un llamado sobre tu vida. Es necesario estar abiertos al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque número uno, Dios te llama por las buenas. Por las buenas. Primero Dios te dice: hola, Diego, quiero que me sirvas. Y con cuerdas de amor te atrae.
Y uno con el entusiasmo del primer amor dice, sí, te quiero servir. Pero de repente el carácter, las redes neuronales que están continuamente tirando químicos para que yo haga lo que mi inconsciente, que tiene la experiencia del pasado, dice que haga. Y entonces cuando Dios me llama, al tiempito digo, pero prefiero seguir todo aquello. Y no respeto el llamado de Dios, y no respeto a Dios. Dios primero te llama por las buenas. Primera de Samuel 3:10, y vino Jehová y se paró y llamó como las 3 veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Este muchacho Samuel, cuando Dios le habló, respondió automáticamente al llamado, pero ya había sido formado en la presencia de Dios. El carácter había sido formado. Él a los 2 años, tenía 2 años, la madre lo entrega en el templo y Elí, que no supo criar a sus hijos, porque le dejó a sus hijos hacer lo que se le antojaba, en serio, no supo criar a sus hijos, a este muchacho lo crió bien. Dentro del templo lo pudo criar bien. O sea, hay gente que no puede criar a sus hijos, pero puede criar a otros. Entonces, no pudo criar a sus hijos, pero sí pudo criar a este muchacho. El tema es que cuando el ruido de las cosas del mundo y el ruido de las 17 obras de la carne que están en nosotros empieza a moverse, escuchamos el llamado que Dios nos llama, pero no podemos responder. No respondemos, porque el carácter nos falla. Decimos sí, pero de repente hacemos no. Decimos sí, quiero hacerlo, y de repente cuando aparecen las luces, decimos no. Digo sí, pero cuando algo me tienta, digo no. Digo sí, pero cuando hay algo que es más fuerte emocionalmente, que me produce una emoción de satisfacción superior al propio llamado, digo no. Entonces Dios tiene que trabajar hasta que se toma conciencia. La conciencia está en el espíritu, la conciencia no está en el alma. En el alma están las emociones, los pensamientos, los sentimientos. El alma es el flujo de la moral, pero no está en la conciencia está en el espíritu. Entonces, si yo no he tomado conciencia y solamente me manejo por emociones y no respondo a Dios, porque de repente digo, sí, voy a servir a Dios porque me aprieta un cachitito y me está llamando, y de repente digo no, después digo sí, digo no, bueno, entonces Dios nos llama por medio de una gran crisis. Dios te llama por una crisis. Jonás 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Respuesta de Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Entonces, Dios le dijo, anda para allá. Y Jonás hizo así. Chao Dios, busca otro, no me vengas a hinchar a mí. Mucha gente hace así. Y descendió a Jope, se fue hasta Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, se pagó un pasaje de una nave para no ir a hacer la voluntad de Dios. Y bueno, y Dios dice, ¿qué va a hacer? Lo estoy llamando, pero me dice que no. Y Jonás dice, a mí no me agarrás, Dios. ¿Qué te pensabas? Me va a agarrar a mí, justo a mí. Se va en la nave, verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave al medio. ¿Era grande la tempestad, sí o no? Bueno, cuando nosotros le decimos no al llamado de Dios, donde vos te crees que vas seguro, tranquilo a hacer tu vida, Dios te dice, viene la tormenta, y hasta la realidad es que se puede partir la nave. Entonces uno dice, bueno, se le está partiendo la nave, entonces Jonás va a responder.
Jonás se puso más terco. ¿Cómo que se puso más terco? ¿Sí? Ah, ¿vos me querés partir la nave? Partila si querés. ¿Qué te pensás? ¿Querés partir la nave? Partila. Y agarró y empezó a irse de vuelta de la presencia de Dios y no quería hacer la voluntad de Dios. Verso 11 y verso 12. Los que estaban en la nave, en el barco, dicen: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y se habían dado cuenta todos de que era el problema Jonás. Y él le respondió: agárrenme y échenme al mar. ¿Escucharon lo que dijo este tipo? Échenme al mar. ¿Me quieren echar al mar? Échenme al mar. Y van a ver que el mar se va a quietar. No dijo: me arrepiento. No esperen que voy a buscar a Dios, voy a decirle a Dios que me vuelvo a Nínive. No, échenme al mar. Más terco todavía. Y muchísima gente hay así. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad entre vosotros. O sea que hay gente que lleva quilombo a la casa y a todos los lugares donde se mueve, lleva tempestades. ¿Por qué? Porque no se quiere entregar a Dios, no se quiere entregar a su llamado. Pero el próximo título: de Dios nadie se escapa. Lo tiraron al mar. Supuestamente en el mar tiene que morir, ¿o no? En el medio del mar, ¿cuánto podés aguantar nadando? Lo tiraron al mar. Ahí lo largaron al porfiado. Y el porfiado, seguramente saludando y sacándole la lengua a Dios, porque no iba a ir a Nínive a predicarle a esa gente, porque él odiaba a esa gente, por eso no les quería predicar. Él odiaba a esa gente. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, una ballena, que tragase a Jonás. Entonces lo largan al mar y se lo traga una ballena. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Consulto: ¿quién mandó la ballena? Dios. Jonás no tenía problema de morir en el mar, pero no quería ir a hacer lo que Dios le pedía. Cuando Dios te llama, aún una ballena te va a terminar tragando. Y vos decís: ¿pero cómo puede ser que me pase esto? Bueno, porque cuando Dios te llama, se va a aparecer una ballena o lo que se tenga que aparecer delante tuyo para que reflexiones y hagas la voluntad de Dios. Jonás 2:10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, Jonás se iba para Jope. Lo largan al mar. Lo agarra un pez, una ballena, y el pez lo trae para Nínive. Y lo larga en la tierra. ¿Alguien se puede escapar de Dios? Nadie. Nadie se puede escapar del llamado de Dios. Entonces a Jonás no le quedó otra y dijo: bueno, si no me queda otra, Jonás obedece. Jonás 3 del 1 al 5 dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, toda Nínive se terminó convirtiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Jonás tenía un llamado para hacer esta tarea en esa ciudad. La pregunta antes de entrar a la conclusión es: ¿cuál es la tarea que Dios te encomendó que vos tengas que hacer? Mira, más o menos la sé o no sé nada,
o la sé bien, tengo muchas ganas de hacerla o no tengo ganas de hacerlo. Bien, yo soy como Jonás, no tengo ganas, no me interesa, prefiero estar tranquilo, tomando unos mate en mi casa, mirando la televisión, me miro el noticiero, estoy actualizado, me miro las redes virtuales, ando bien. Perfecto, ningún problema. Pero no te olvides que andan peces por la calle. Y los peces tienen diferentes nombres. Y si vos no respondés a tu llamado, se va a soltar el pez más grande de todos. ¿Cuál? El mismo Satanás va a tener permiso para tocarte. Porque Jesús le dijo a Pedro, mirá, acaban de pedir permiso en el cielo para zarandearte. Jesús le dijo eso a Pedro, porque Pedro tenía que reformar su carácter. Pedro no había reformado su carácter a pesar de estar 3 años y medio con Cristo. Y Jesús le dice, Pedro, me avisaron del cielo que pidieron permiso, Satanás pidió permiso para zarandearte. Nos puede pasar como a Jonás, nos puede pasar como a Samuel, o nos puede pasar como a Job. El más liviano es Samuel, que responde rápido. El segundo es Jonás, que tiene que pasar por una serie de inconvenientes. El tercero es el que yo nombré en la introducción, Job. Si yo no voy por las buenas a mi llamado, Dios pondrá un pez seguramente y una gran tormenta para que me frene de querer hacer mi propia voluntad. Pero si a pesar de eso yo insisto en no hacer la voluntad de Dios, Dios le va a dar permiso a Satanás para que me zarandee y me transforme el carácter. Y cuando viene ese permiso, no tengo dudas de que hay demonios y espíritus malignos que son especialmente autorizados para zarandear a las personas que deben ser zarandeadas. Dios habla 1, 2 y 10 veces, pero hay un momento en que Dios dice, basta, hasta acá hablé, ahora no hablo más. Conclusión del mensaje. Tenemos que responder al llamado de Dios. Pero para responder al llamado de Dios se requiere valentía, mucha fe y una gran dosis de humildad. Porque Dios no solo llama, sino que también te va a equipar si te ha elegido para que hagas lo que Él quiere que concretes en la tierra. Dios te puso dones, Dios puso talentos en tu vida. No son para vos, son para que cumplas el propósito de Dios. Hoy te quiero animar a definirte, a descubrir tus dones, a descubrir tus talentos y a poner todo al servicio de Dios, no al servicio de tu propia vida. Pero por sobre todas las cosas, te invito a reflexionar y a pensar seriamente para que no pierdas años de tu vida. Por el contrario, puedas a partir de ahora ser un gran siervo, una gran sierva de Dios. Te hago esa invitación. No permitas que venga el pez o el mar o todo lo que puede llegar a venir para que te despiertes a tu llamado. No permitas. Porque tal vez todavía ni siquiera apareció el pez, ni siquiera apareció el mar. Y vos te pensás que ya apareció eso y eso no apareció. Y menos que menos, si ya apareció el pez o el mar, permitas que aparezca Satanás o sus secuaces a sacarte todo lo que tenés, porque lo que Dios hizo es permitirle que le saque absolutamente todo, para que se reforme el carácter duro que tenía Job. Porque a pesar de que era un hombre temeroso, de que era un buen tipo y qué sé yo, el carácter no le servía a Dios. No era un carácter correcto para la obra de Dios. Hoy te invito a que reflexiones, a que sepas que no te vas a poder escapar de la presencia del Señor y que le digas, Señor, acá estoy. Tengo un montón de obligaciones que cumplir en lo secular, en lo humanamente hablando, pero quiero responder a tu llamado divino, Señor.
quiero responder al llamado de tu santa presencia sobre mi vida. Y quiero poner en segundo, tercero y cuarto lugar todo lo que no me permite concretar tu llamado. Te invito a cerrar tus ojos y a que en un acto de reverencia estés con tus ojos cerrados y le puedas decir al Señor lo que sientas en tu corazón. Le puedas decir, Señor, no me quiero morir sin cumplir tu llamado, o le puedas decir, Señor, me está costando un montón, no te puedo decir que sí, me cuesta decirte que sí. Séle sincero al Señor. Tal vez tenés tu carácter que tenés una doble vida, ¿entendés? Y lo sabés bien. Sabés bien que tenés internamente una doble vida. Que cuando menos te quieras acordar salís con un martes 13. Decirle, Señor, ayúdame, siempre fui así, te pido que me ayudes a cambiar. Porque la Biblia dice que Satanás fue enviado para tratar con el carácter de Job. Y si no nos dejamos cambiar por el Señor, la vida nos cambiará sí o sí. Padre, bendigo en esta mañana a cada uno de los que estamos acá presentes. Y declaro, Señor, que por las buenas responderemos al llamado. Declaro que por las buenas diremos, sí, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Declaro en esta mañana que, Señor, tu santa presencia nos dará fuerzas para hacer lo que tengamos que hacer. Bendigo a cada persona en este lugar, Señor. Y yo declaro un tiempo de respuestas positivas al llamado. En el nombre de Jesús. Amén.